Soy Xavi Llambrik y estamos en otro vídeo más sobre los temas los cursos que estamos realizando. En este caso no es un curso, es un tema que irá incluido dentro de algunos cursos. Precisamente será uno de los cursos más interesantes, que es la instalación de hilo guía. Algunos de nuestros cursos ya empiezan a utilizar ambientes bajo techo, como podría ser el curso donde vais a encontrar este material, que es el curso de pecios avanzado, ¿vale? Advanced Braid. Entonces, en el pecios avanzado ya nos permite hacer introducción dentro de los pecios, dentro de cavidades, o sea que vamos a estar bajo techo. Para estar bajo techo tenemos que dominar la técnica del hilo guía, ¿vale? Lifeline, como sería mejor la traducción, el hilo que nos permite regresar otra vez afuera del barco en caso de que del barco o de la cavidad donde estemos metidos, en caso de que las cosas se pongan turbias, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ver cómo presentamos este curso. No se quiere pasar. Vale. El curso, la presentación esta tendrá una parte teórica en la cual explicaremos qué es el hilo guía, el hilo de Ariadna, el Lifeline, como lo queráis llamar, ¿vale? Las técnicas de instalación, ¿vale? Para nosotros serán técnicas muy básicas porque no vamos a hacer espeleobuceo, simplemente es entrar dentro de una cavidad, montar un hilo guía y que ese hilo guía nos permita salir otra vez. Y procedimientos de emergencia en caso de que alguna cosa vaya mal, ¿vale? Eso es lo que hablaremos durante esta presentación. Después, cuando nos veamos, entraremos en la fase práctica. En la fase práctica vamos a hacer ejercicios en seco, ¿vale? Primero vamos a montar hilos guías en seco, fuera del agua, allí en la zona chill house de Plankton Diving, utilizando aquellos pinos magníficos que tenemos allí. Vamos a ver cómo se instala, vamos a practicar de cómo instalar un hilo guía o cómo circular por un hilo guía, incluso sin visibilidad, ¿vale? Vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Y después todo esto pues lo vamos a practicar también debajo del agua, ¿vale? Debajo del agua pues vamos a instalar el hilo guía para ver cómo vais de flotabilidad mientras instaláis el hilo guía. Por lo tanto, ya sabéis, ya en este curso de pecios avanzado, ya es obligatorio que vuestra flotabilidad sea muy buena. Por lo tanto, si no tenéis el curso de flotabilidad, ya estáis corriendo a pedir plaza para apuntaros a uno. Y finalmente trabajaremos, como siempre en todos nuestros cursos, procedimientos de emergencia en caso de que alguna cosa salga mal, pues cómo lo podemos intentar solucionar, ¿de acuerdo? Pues este es el programa de esta presentación, así que empezamos. Venga, ¿qué es el hilo guía, el hilo de Ariadna, el hilo de vida? ¿Qué es? Pues normalmente, bueno, ya sabéis, el hilo que vamos a, o bien ya va a estar una instalación que ya está hecha, nosotros simplemente vamos a tener que reseguirla, o vamos a instalar nosotros para después poder, ¿vale? Vamos a llevar nuestro carrete o nuestro spool, ¿vale? Y para hacer una pequeña instalación que nos permita regresar afuera en caso de que el agua se nos ponga turbia, ¿vale? Normalmente es un hilo de entre 2 y 3 milímetros, que puede ser el hilo que tenemos en el spool, ¿vale? O en los carretes ya un poco más grandes, pues un hilo un poco más grueso, entre 2 y 3 milímetros, no mucho más tampoco, ¿vale? Tiene que tener una resistencia a la tracción, ¿vale? Porque a veces nosotros no hay que hacerlo, ¿eh? No hay que traccionar del hilo, pero a veces alguien se puede enganchar y en el momento de empujar, pues nos llevaríamos toda la instalación con nosotros, su partiría el hilo, ¿de acuerdo? Entonces debe tener una cierta resistencia, que el buceador note, uy, me ha enganchado, antes de petarlo todo, que note que se ha enganchado para solucionarlo antes de romperlo todo, ¿vale? A la abrasión, ese hilo guía va a estar en contacto con las paredes del pecio, que ya sabéis que normalmente son como el papel de lija, ¿vale? Porque está lleno de caracolitos, está lleno de vida allí incrustada, y eso, pues, papel lija, o sea, como el hilo roce mucho por ahí, va a petar. Por lo tanto, tiene que tener cierta resistencia a la abrasión y al medio, ¿vale? Tiene que tener una resistencia también al agua salada, tiene que aguantar, ¿vale? Un tiempo, si es una instalación ya fija, tiene que aguantar un tiempo ahí abajo sin romperse, sin deteriorarse, ¿vale? Pues bueno, pues estas serían las características que debe tener el hilo guía, pero vamos a ver más. Venga.
Tiene que ser de colores vistosos, ¿vale? A mí me gusta mucho el naranja. El naranja se ve mucho cuando hay luz. Cuando no hay luz o estamos muy abajo, y ya sabéis que el naranja se va a volver gris, ¿vale? Pero mientras es naranja, destaca muchísimo sobre el resto. No lo pondremos verde, porque si ponemos hilo verde encima de Posidonia va a desaparecer, ¿vale? O negro, porque negro dentro de un barco que ya de por sí el óxido lo está oscureciendo, pues tampoco se va, ¿vale? Tiene que ser de colores vistosos, que fácilmente destaque sobre el fondo, ¿vale? Siempre estaremos durante el recorrido por dentro del espacio cerrado este donde vamos a estar, el espacio confinado, siempre vamos a estar en contacto con el hilo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el agua se puede enturbiar. Y entonces, si en el momento en que el agua se ha enturbiado, nosotros no estamos en contacto con el hilo, tenemos un problema, ¿vale? Que después, cuando lleguemos a la parte de procedimientos de emergencia, veremos cómo lo podemos solucionar. Pero siempre vamos a intentar estar en contacto con el hilo sin traccionar de él, ¿vale? ¿Qué es lo que digo aquí? Nunca traccionaremos de él. Daros el buceador de arriba está tirando de él, ¿vale? Al tirar de él, pues a lo mejor él resiste, pero a lo mejor parte el sitio donde está cogido o el propio rozamiento con el sitio donde está amarrado, pues podría hacer que se parta, ¿vale? Nunca traccionamos del hilo, nunca vamos a maltratar lo que nos puede sacar de un apuro, ¿vale? Por lo tanto, hay que tratarlo con cariño, igual que los reguladores. Siempre os digo, no se le pega a un regulador, que entre en flujo continuo, porque la gente diga, le pega golpes a ver si para el flujo. ¿Cómo le pegas a algo que te está dando aire? No se le pega a un regulador, pues tampoco, de la misma forma, no se estira de un hilo guía que puede partir y entonces tendríamos un problema si no sabemos cómo salir de él. Evitaremos estar por debajo de él, ¿vale? Por debajo de él. ¿Por qué? Porque normalmente todas las cosas que se pueden enganchar, reguladores, botellas, lo llevamos a la espalda, ¿vale? Y como se enganche ahí, pues difícilmente, como no hagamos como el cangrejo azul que sabe karate y es capaz de rascarse la espalda, pues difícilmente vamos a poder desenredarnos nosotros, vamos a tener que petarlo. Y como hemos dicho que si lo petamos tenemos un problema, pues mejor evitarlo. Siempre vamos a intentar flotar por encima, navegar por encima del hilo guía, nunca por debajo, ¿vale? Hay que pasar por debajo, el compañero tiene que estar vigilando siempre, ¿vale? Le decimos, oye, tú, mírame a mí, yo paso por debajo del hilo guía. Por cierto, la señal del hilo guía son los dedos cruzados así, ¿vale? Los dedos cruzados así. Esto significa, en el lenguaje de espeleobuceo, en el lenguaje de esto, de los buceadores, tener los dedos cruzados así, como el que cruza los dedos para que le dé suerte, pero así, en posición horizontal. Esto significa hilo guía, ¿vale? La línea. Esto significa la línea. Muy bien. Cuando compramos un carrete nuevo, este tiene más años que... Cuando compramos un carrete nuevo, que el hilo es nuevo, que nunca se ha puesto en el agua, ¿vale? Puede pasar de que ese hilo, la primera vez que lo mojemos, encoja un poco, ¿vale? Puede llegar a encoger hasta un 10%. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una tirada de 10 metros, es posible que me encoja 1 metro. Con lo cual, si yo he amarrado a la entrada y he amarrado a los 10 metros, a lo mejor al encogerse se queda tensado como una guitarra. Con lo cual, problemas de que pueda partir, ¿vale? Por lo tanto, cuando compramos hilos nuevos, vamos a mojarlos antes de usarlos, que se encojan antes de tener que montar una instalación, ¿vale? Vamos a llevarlo en inmersiones anteriores al montaje de esa instalación para que él se encoja y ya no tengamos problemas, ¿vale? Muy bien. La unión del hilo guía con el rodete que llevemos, sea un spool o sea un carrete, la unión del hilo guía, cuando el carrete ya está vacío, al final lo que ponemos es una primera cuerda de medio metro, un primer hilo de medio metro con una coca, ¿vale? Con una coca. Al hilo guía le ponemos otra coca y esas dos cocas van unidas como con el nudo de presilla de alondra, ¿vale? Ambas cocas. De manera que si yo he hecho la instalación y necesito quedarme con el spool y dejar el hilo ahí, el hilo se queda ahí pero el spool me lo llevo, pues que sea muy fácil, yo deshago la presilla de alondra y el hilo se queda instalado y el spool se viene conmigo, ¿de acuerdo? Bien. También sería interesante, como este de aquí de la foto, el spool este de la foto, es que aquí tiene una pieza metálica. Esto es un quitavueltas. Esto es una cosa que
Es como un cilindro metálico que está partido por la mitad y ambos cilindros pueden pivotar entre sí, ¿de acuerdo? De manera que si los hilos guía, como van trenzados, cuando se tensan, tienen tendencia a girar, ¿de acuerdo? Pues entonces el quitavueltas nos ayudaría a que eso ocurriera, ¿vale? Y no saldrían cocas, cuando el hilo se afloja luego se quedan cocas, se retuerce, ¿vale? El quitavueltas nos ayudaría. Vale. ¿Qué más? Metraje, ¿vale? Cuando yo ya tengo la instalación hecha, o antes de hacerla, yo le puedo meter un sistema métrico al hilo guía para saber cuántos metros he entrado dentro de la cueva, ¿vale? Pues esto se hace normalmente con, si es un carrete que ya llevo yo preparado para instalar y me interesa que los metros queden ahí marcados, en el hilo guía en casa lo desplegamos entero y cada X metros que decidamos, no cada metro, ¿vale? Porque eso sería un follón, pero cada 10 metros, por ejemplo, vamos a ponerle un trozo de pequeñito de cinta americana, ¿vale? En forma de triángulo, de manera que la punta del triángulo marque hacia la salida, hacia el inicio del carrete, ¿vale? Hacia la punta esta del carrete, ¿vale? Hasta aquí, hacia la punta del carrete. ¿Por qué? Porque así a medida que lo vamos instalando, cuando nosotros encontramos cada 10 metros un triangulito de estos, el triangulito me está marcando la salida, ¿de acuerdo? Muy bien. Y en ese triangulito de cinta americana marcamos los metros, pues 10 metros, 20 metros, 30 metros, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo este marcaje, pero la visibilidad es nula? ¿Vale? Bueno, pues no tendré los metros, pero yo al tacto, ese triangulito me va a marcar una dirección. Con lo cual, pues ya tenemos una ayuda para marcar la salida. Sistemas más sofisticados, yo cuando estoy en el GRAE teníamos un carrete que era para hacer inspecciones dentro de barcos hundidos, pues había que buscar cosas y tal, y teníamos un sistema para georreferenciar puntos, ¿vale? Entonces el hilo guía iba marcado cada 10 metros, como he dicho antes, pero teníamos que saber exactamente cuántos eran los metros. Entonces cada 10 metros poníamos un nudo, o sea, a los 10 metros había el triangulito y un nudo, a los 20 metros había triangulito y 2 nudos, a los 30 metros triangulito y 3 nudos, a los 50 metros había 2 triangulitos, ¿vale? A los 60 metros, 2 triangulitos y un nudo, ¿vale? Pero era un poco más sofisticado porque nosotros lo que queríamos era tener un sistema fiable para georreferenciar puntos dentro del barco hundido, ¿vale? Que si habíamos inspeccionado ese camarote, que si habíamos encontrado una víctima en tal sitio, ¿vale? Y poder anotarlo y georreferenciarlo de esta manera, ¿vale? Era un sistema que trabajamos hace tiempo, después del Prestige. Cuando se vendió el Prestige y nos presentó el problema de qué hacemos si un día nos encontramos con un Prestige, pues nos inventamos este sistema para georreferenciar puntos, ¿vale? Se puede hacer, ¿vale? Pero en casa hay que tunear uno de estos carretes para poderlo hacer. En nuestro caso no hace falta, ¿vale? En nuestro caso, las inversiones que nosotros vamos a hacer, las incursiones que nosotros vamos a hacer dentro de una cavidad no van a ser muy grandes y con el triangulito ya sería suficiente, no hace falta poner nudos. Pero es que además, si no queréis poner triangulito, lo que podemos poner son las galletas estas, ¿vale? Esto se pone y se quita a voluntad, ¿vale? Y lo único que hay que tener en cuenta es que la punta esta siempre tiene que marcar la salida. Entonces, a medida que yo voy entrando, yo cada X metros puedo ir poniendo un triangulito de estos marcando la salida, ¿vale? Y entonces yo tengo el recorrido marcado, georreferenciado también, y con un sistema que en caso de dudas siempre me va a expulsar de la cueva, ¿vale? El bobinado. Vale, yo ahora tengo el carrete ¿vale? Y lo despliego entero. Cuando llega el carrete nuevo de fábrica, el hilo está peinado, está súper bien puesto, Cuando yo lo despliegue y lo vuelve a plegar, y mucho menos debajo del agua, no voy a poder bobinar de la forma en que salió de fábrica. Las vueltas que yo voy a poner serán las que salgan, con lo cual el volumen de cuerda el volumen que va a coger la cuerda que hay aquí dentro va a ser más grande que cuando me llegó de fábrica. Por lo tanto, no podemos cargar los carretes a tope
súper bien peinados. ¿Por qué? Porque cuando recojamos el hilo guía, ¿vale? Cuando regresemos hacia la salida recogiendo el hilo guía, a lo mejor hay un momento que dice, uy, ya no me cabe más. ¿Por qué? Porque esto está así hinchado encima del hilo. Cuando se moja, se hincha un poco, ya no me cabe. Por lo tanto, los carretes, si os fijáis, no está cargado a tope de hilo, ¿vale? Los spools pasa lo mismo. Los spools, si vosotros los cargáis mucho de hilo, luego no hay que meter el moscata por aquí, ¿vale? Por eso siempre hay que dejar un poco de margen sin rellenar de hilo, ¿vale? Porque después, cuando lo plegamos otra vez, que lo plegamos como podemos, pues esto va a abultar más, ¿vale? Y tenemos dificultad para meter el moscata o tenemos dificultad para que nos quepa todo el hilo que antes teníamos dentro del carrete, ¿vale? Muy bien. Cuando instalemos estamos entrando en una cavidad y estamos poniendo el hilo y tal, después cuando hagamos las prácticas os enseñaré el sistema, el nudo que hacemos para hacer los fraccionamientos, ¿vale? O incluso pondremos fraccionamientos con algunas gomas para dar amortiguación a la instalación y protegerla de la abrasión de donde amarremos. Pero esto lo veremos en las prácticas, ¿vale? La instalación vamos a intentar hacerla por la parte más confortable de la cavidad. ¿Qué quiero decir? Que si el sitio por donde estoy pasando tiene esta forma, no lo voy a meter por la parte estrecha, porque el hilo sí que por allí pasa perfectamente, pero yo no, ¿vale? Y cuando yo vaya con la instalación ya hecha, vaya a reseguir el hilo, a lo mejor se ha metido dentro de todo y por allí ya me es imposible pasar, ¿de acuerdo? Hay que montar las instalaciones siempre por la parte más confortable, que sea fácil para el submarinista pasar sin soltar el hilo, ¿vale? Pasar con el hilo siempre cogidito de la mano, ¿vale? Intentar siempre que pase por el mismo lado de la cavidad, de manera que yo no tenga que ir cambiando de mano continuamente, ¿vale? Si estamos poniendo el hilo normalmente a la derecha de la cavidad entrando, pues a la derecha de la cavidad entrando. Quiere decir que a la entrada el hilo guía siempre lo iré sujetando con la mano derecha y a la salida siempre lo iré sujetando con la mano izquierda. Esto es lo que hay que intentar, que no vayamos, que si ahora voy por la derecha, que si ahora voy por la izquierda y así cambios bruscos, sí que lo podemos hacer, porque la necesidad nos hará que la forma de la cavidad donde nos vayamos a meter nos hará cambiar, ¿vale? Pero si podemos elegir, siempre elegiremos un lado para entrar y el lado contrario para salir, ¿vale? A la hora de instalar. Vale. A ser posible, en la parte baja de la cavidad. ¿Por qué? Porque si lo pongo muy alto, a lo mejor yo no paso, ¿vale? Porque yo tengo... El hilo siempre tiene que ir, como hemos dicho antes, el hilo tiene que ir por debajo de mí, no por encima de mí. Entonces, si lo pongo muy alto, a lo mejor voy tocando por el techo, lo que sea. Si estamos en un barco hundido, pues a lo mejor llega a un sitio que yo puedo ir por el techo, pero como las puertas están más abajo, tengo que bajar para volver a subir. Entonces vamos a intentar montar el hilo en la parte baja, ¿vale? Hemos dicho montar el hilo en el sitio más confortable, normalmente en el mismo lado para entrar y para salir, y en un sitio bajo para que nosotros podamos navegar confortablemente por encima del hilo, ¿vale? Evitaremos siempre que vaya fregando con la roca, ¿vale? Si en algún sitio hay una curva, hay la puerta de un camarote o lo que sea, y el hilo tiene que ir fregando, eso es un punto de rotura. Por lo tanto, hay que evitarlo. Y para evitarlo, lo que podemos hacer son desvíos, ¿vale? Pongo una gomita o pongo una cuerda que me lo separe un poco de esa pared, de ese canto de la puerta, para que no se me acabe partiendo, ¿vale? Esto es una instalación, es para instalaciones ya un poco más fijas, ¿vale? Hay instalaciones no provisionales, no creo que entro y salgo, sino que vamos a equipar esta instalación, como el que equipa una vía de escalada, ¿vale? Pues vamos a equipar esta cavidad. Pues lo que se tenga que quedar ya fijo, pues vamos a intentar que quede de manera que nos dure lo máximo posible sin que se rompa, ¿vale? Que haya el menor peligro posible de que se rompa. Los fraccionamientos, ¿qué es un fraccionamiento? El fraccionamiento es allí donde amarramos, ¿vale? Eso es un fraccionamiento. Vamos a tener un tramo de hilo, después en un sitio estará
enganchado a la roca o a un mamparo o a un picaporte de una puerta de un camarote, ¿vale? Y luego va a salir otro hilo guía hasta otro punto donde también está amarrado a algún punto, ¿vale? Pues estas fijaciones a algún punto de la cavidad, estos se llaman fraccionamientos, porque a partir de ahí el hilo se para, hay un nudo y vuelve a continuar, ¿vale? Los fraccionamientos los trabajaremos en las prácticas, a ver cómo lo hacemos y qué tipo de nudo podemos poner, ¿vale? Ponerlos regulares, ¿vale? No poner los primeros ponerlos uno cada 2 metros y luego uno a los 20 metros. No, a lo mejor cada 2 metros no hace falta, pero a los 20 metros tampoco, ¿vale? Una cosa que que sea prudente, ¿vale? ¿Por qué? Porque el de 2 metros, si cada 2 metros estoy poniendo uno, a lo mejor no hacía falta, es poco recorrido que hace el hilo por la cavidad, ¿vale? Entre fraccionamiento y fraccionamiento. No había tanta necesidad de fraccionar. Pero en cambio el de 20 metros sí que hubiese sido posible buscar un punto entre medio para hacer otro fraccionamiento, porque en 20 metros a lo mejor la cuerda se comba o frega por algún sitio o mil cosas, ¿vale? Buscar que no sean ni fraccionamientos, ni tiradas muy cortas ni tiradas muy largas. Una cosa que sea más o menos regular. Y sobre todo evitar las tiradas largas sin fraccionar. Una tirada de 50 metros, eso es impensable, ¿no? A no ser que sea una cueva inmensa, tan grande como un estadio de béisbol, pues. Y si encontramos hilos que de otra expedición o lo que sea que se hayan roto, o de nuestra expedición, de nuestra incursión, que estén rotos, retirarlos, no dejarlos ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque podrían inducir a error a otra gente, ¿vale? Los hilos que no forman parte de una instalación o que sean de una instalación antigua, que se han roto o lo que sea, esto hay que retirarlo. Y ya no es por tema de contaminación, es por tema de seguridad, porque ese fraccionamiento roto, ese hilo roto, podría inducirnos a error, ¿vale? A equivocarnos, a pensar de que ese era nuestro hilo, se ha roto y en cambio nuestro hilo está intacto por otro sitio, ¿ok? Muy bien. Un hilo que está roto no lleva a ningún sitio, recordarlo, ¿eh? Y un hilo guía que esté entero nos va a llegar hasta la salida. Por eso se llama hilo de vida. Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Unas para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.